Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida que nos concede, Señor. Gracias porque a través de este medio nos permite llegar a muchos hermanos y hermanas que en esta hora, Señor, se han conectado por esta vía. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todo lo que vamos a decir, tome control también de todas las preguntas que podamos tener, Señor, tú puedas también satisfacer las necesidades de mis hermanos y hermanas. Que en esta mañana también tu Espíritu Santo pueda consolar a aquella madre que no tienen a sus hijos y que han perdido en estos días de pandemia. Te rogamos que tú puedas consolarles en este día también. Te pedimos también que tú puedas acompañarnos en este estudio que lo hacemos domingo a domingo, siempre con la esperanza de poder ser de bendición para mis hermanos y hermanas que domingo a domingo, Señor, se conectan por esta página. Que tu Espíritu Santo, Señor, entonces nos siga acompañando y nos ponemos todos en tus manos, agradecidos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanas y hermanos, veo que algunos ya están conectados. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 11 y en esta mañana vamos a meditar desde el versículo 23 hasta el versículo 34. Entonces, para ello requerimos que ustedes puedan abrir sus Biblias. Voy a corregir. Es desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 17 al 34, aunque sugiero que la lectura lo hagamos mientras estamos analizando los versículos que creemos que son importante análisis. Entonces vamos a tener nuestras Biblias en nuestras manos, hojas y papel. A veces es necesario tomar nota de las cosas que a veces uno la dice y esperamos siempre, como todo ministro de la palabra, somos muy respetuosos del texto y lo que en esta mañana vamos a hacer es lo que todos los domingos hacemos, mirar el texto y tratar de entender, hacer un esfuerzo enorme para meditarla. Hay palabras que en su traducción a veces no está el sentido correcto. Vamos a hacer también un esfuerzo de usar el griego para poder analizar y entender también la profundidad de los versículos que vamos a tener que trabajar juntos en esta mañana. Bien, entonces algunos que tienen el bosquejo ya al menos tienen una guía de lo que vamos a hablar realmente en este capítulo 11 desde el 17 al 34. Entonces quiero meditar con ustedes con una reflexión que es la introducción, decimos, a este mensaje, ¿no? Entonces en esta última parte de este capítulo 11 observaremos prácticas anticristianas dentro de la celebración de lo que llamamos la Santa Cena y que afecta la comunión en el cuerpo de Cristo, pues algunos están menospreciando a quien Pablo llama los que no tienen nada. Y esta es una oportunidad para revisar también algunas interpretaciones que se han hecho a esta parte de la carta paulina, ¿no? Este es un texto muy conocido en todas las iglesias y vamos a tratar de recordar lo que muchas veces se nos ha enseñado en diferentes momentos de los cultos en la iglesia y sobre todo en especial cuando se hace la Santa Cena y qué es lo que se enfatiza en la Santa Cena, ¿no?
Entonces, vamos entonces a meditar en esas interpretaciones. Al final, siempre de este análisis textual, vamos a llegar a conclusiones. Y las conclusiones también le he puesto en el bosquejo y que espero que ustedes también puedan luego revisar y analizar. Bien, entonces veamos entonces ahora nuestro texto para esta mañana. Para los que recién se han conectado, estamos entonces en 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 17 hasta el 34. Como ustedes pueden darse cuenta, son bastantes versículos. Quiero que ustedes miren todas sus Biblias y quiero que ustedes puedan revisar algunas partes que la versión, por ejemplo, Reina Valera ha dividido este bloque, y ustedes se pueden dar cuenta que hay como 3 bloques aquí, ¿no? La primera, del 17 al 22, va a tratar algún asunto previo a lo que luego le hemos llamado la institución de la Cena del Señor, y que también le hemos llamado la Santa Cena también, ¿no? Desde el 23 al 26 está la institución de la Cena del Señor. Pero luego de ello, desde el 27 al 34, parece que ahí hay una continuación de lo que se ha venido hablando desde el 17 al 22. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, la institución de la Cena del Señor está en el medio de todo ese, diríamos, esos 2 bloques, ¿no? Entonces, como está en el centro, entonces siempre hay que tener presente cuando uno estudia un texto, ¿cuál fue el motivo por el cual Pablo colocó la institución de la Cena del Señor en el medio, donde se está tratando una situación que está pasando en la iglesia, y luego entra ahí la institución de la cena y luego va a tener un final, ¿no? Por eso es que el estudio de nosotros viene desde el 17 hasta el 34. Eso me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué lo digo? Metodológicamente. A veces cuando uno estudia, por ejemplo, para decir, nos dedicamos a estudiar solo a la institución de la Cena del Señor y no tenemos en cuenta el contexto anterior, que es del 17 al 22, o si no consideramos el contexto posterior, que es del 27 al 34, entonces toda interpretación que hagamos a la institución de la Cena del Señor va a tener algunas cosas que nos va a dejar dudas, más que entenderlas. Quiere decir entonces que el contexto anterior y el contexto posterior va a iluminar a lo que está dentro de la institución de la Cena del Señor, y se va a hacer entendible, comprensible, porque estamos respetando el contexto literario. Eso metodológicamente quiero orientarles antes de empezar con nuestro estudio, y espero que lo que les he aconsejado pueda ayudar luego a meditarlo en lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con esa pauta vamos entonces ahora a meditar algunos bloques que están también distribuidos en el bosquejo. Vamos a mirar desde el versículo 17 al 22, vamos a darle una mirada ahí. Yo le he puesto ahí un título, el título es El cuerpo de Cristo, y está formulado como una pregunta: ¿aprobados y desaprobados? ¿No? Entonces del 17 al 22 vamos a darle una mirada a todo ello y vamos a analizar versículo por versículo, tratar de entender este pequeño bloque. Bien, entonces vamos a darle esa mirada. Ahora vamos a leer el versículo 17 y 18. Lo primero que quiero que ustedes lean conmigo, el 17 y 18. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones,
y en parte lo creo, ¿no? Entonces, hemos leído los dos versículos, estamos todavía, el bloque es del 18 hasta el 22 y estamos ahora mirando estos dos versículos. Como ustedes se dan cuenta ahora, en el versículo 17 aparece, no os alabo, ¿no? Y haciendo memoria de el tema anterior, del domingo anterior, ustedes se han dado cuenta que cuando se trató este capítulo 11 del 2 al 16, Pablo hablaba de esta manera, ¿no? Distinta. Dice en el versículo 2 del capítulo 11, le dice a los hermanos de Corinto, le dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, ¿no? Y retenéis las instrucciones, ¿no? Y ya se explicó que Pablo habla con cierto, diríamos, tono, diríamos, sarcástico, con buena intención, por supuesto, pero otra cosa es lo que está tratando de decir luego, ¿no? Pero en nuestro versículo 17 de hoy cambia eso. Ya no va a hablar así en ese tono, ni irónico, ¿no? Ya no va a hablar así. Ahora va a hablar con otro tono. Ya. Va a hablar, parece ser, conforme uno lo va mirando luego, parece ser con mucha indignación. Y veamos también por qué, ¿no? Y cuando dice no os alabo, entonces se dirige a los hermanos y hermanas, y siempre hay que mirar detrás de un texto. ¿A quién él estará hablando en especial en estos versículos que vienen? Porque la congregación es mucha, pero ¿a quién le estará hablando aquí? Esa pregunta hay que hacerla. Entonces, luego dice, porque cuando os reunís como iglesia, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ahí aparece, no os congregáis. Si ustedes miran ahora el 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿no? Esa palabra congregáis y reunís son sacados del mismo término del griego sinergomai, ¿no? Es decir, puede significar congregar o puede significar reunir, pero las dos provienen del griego sinergomai, que es congregáis, reunir, estar juntos en un mismo lugar. Entonces, pero también el versículo 18 nos dice que aparece la palabra iglesia, que es eclesía, que nosotros le conocemos ya ese término, dice como eclesía, ¿no? Como eclesía, como asamblea, ¿no? Como asamblea. Entonces, eso es lo que hay que tener presente también, y debemos hacernos la pregunta ahora. Está hablando ahora de que se están reuniendo, están congregándose como una eclesía, una comunidad de fe, como un cuerpo, también decimos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿dónde se reunía esta iglesia, la eclesía? ¿Dónde se reunían los hermanos? Entonces, para ello, tenemos que recurrir siempre al ámbito de la época, ¿no? Porque no es igual ahora, y si en nuestros tiempos ahora nosotros nos reunimos en lo que le llamamos templo, ¿sí? Pero en los inicios del cristianismo, las reuniones no eran en los templos. Y esto es, este texto de Corintios es uno de muchos textos que están en el Nuevo Testamento donde las primeras comunidades cristianas se reunían en las casas, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Vamos entonces a hablar de eso, de las casas. ¿Dónde se reunían? En las casas. Si Corinto es una ciudad greco-romana, entonces
tenemos que hablar de las casas grecorromanas, ¿no? Y en estas casas grecorromanas, entonces ahí se va a rendir culto a Dios. Y hay algo interesante, ¿no? Cuando uno revisa cómo era la estructura, cómo estaba, diríamos, planificado ese lugar, esa casa, no se parece a las nuestras. Entonces ahí habían dos espacios bastante resaltantes. Un espacio era lo que le llaman los grecorromanos el triclinio, que es el comedor, donde, como su nombre dice, comedor, donde ahí van a comer, y otro espacio que es el atrio. El atrio es como una especie de patio donde en el centro hay como un lugar donde hay como un estanque pequeño de agua, diríamos, ¿no? Y que alrededor no hay ni un asiento, a diferencia de en el triclinio donde hay asientos. Entonces, la iglesia del Señor, la iglesia de Corinto, congregaba ahí. ¿Y qué cantidad de personas podían entrar en esta casa? Aproximadamente en el comedor, que es el triclinio, podían entrar entre 9 y 11 personas. Y en el atrio podrían entrar aproximadamente entre 30 y 40 personas, pero paradas, ¿no? Porque no habían asientos. Si uno hace una suma aproximada, entonces en estos cultos de los hermanos en Corintios entraban más o menos 50 personas. Eso ya a usted le puede dar un indicador de la cantidad de hermanos que congregaban en la iglesia de Corinto. Entonces, no eran como nos podemos haber imaginado una congregación de 1000 personas, 500, ¿no? Posiblemente a veces nos hacemos ideas, pero según las estructuras que hemos investigado, aproximadamente entraban 50 personas en este lugar. Hay algo que hay que resaltar también, de que como son casas, entonces allí cuando los hermanos congregaban, para ellos no existía un lugar especial que le llamaran el espacio sagrado, ¿no? No había eso, no habían espacios sagrados, como en este tiempo hay iglesias que todavía hablan así, en el altar de Dios, ahí está el Señor, ¿no? Entonces, pero aquí no, en las primeras iglesias cristianas no se hablaba así, ¿no? Era una casa y el Señor está en cualquier parte de esa casa, ¿no? Y eso también debemos tener en cuenta, que en los evangelios ya se hablaba dentro de las comunidades a la cual se dirigen algunos evangelistas como Marcos, Lucas y también Mateo. Entonces ellos siempre han tenido en cuenta que cuando se rasgó el velo del templo, cuando Jesús moría en esa cruz del Calvario, y dicen los textos que se rasgó el velo del templo, eso nos abrió la posibilidad de que Dios no está en un lugar específico, Dios está en todas partes. Por lo tanto, no se necesita un espacio sagrado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y usted también lo puede corroborar también en Hechos de los Apóstoles, algo que en algún momento generó un conflicto entre la iglesia primitiva de este lugar, diríamos de Jerusalén, con los judíos de aquel tiempo, ¿no? Recuerdan ustedes a Esteban en el capítulo 7, tome nota, capítulo 7, versículo 48, Esteban dijo esto, ¿no? Es el primer mártir de la iglesia, ¿no? Dijo esto: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, ¿no? Entonces ya los congregantes, los cristianos,
ya tenían presente esto, que cuando se rasgó el velo, entonces Dios no habita en un templo. Dios habita en cualquier lugar. Y ahí apelamos a lo que le llamamos que nuestro Dios es omnipresente. Pero también ustedes, cuando hagan memoria de lo que se nos ha enseñado en la doctrina cristiana, decimos que ahora el nuevo templo es el templo del Espíritu Santo. Y aquí mora el Señor con su Espíritu. Eso hay que tenerlo presente. Es importante esto para un poco no pensar en esto del templo, ¿no? Los cristianos de Corintio no estaban pensando en adorar a Dios en un templo, sino en las casas. Entonces, eso hay que tenerlo presente, porque en nuestros tiempos a veces se ha caído en idolatrar el templo, ¿no? Y nosotros no vamos a seguir esa corriente idolátrica. Entonces, ahora la pregunta que debemos hacernos a partir de lo que Pablo nos dice en el versículo 18, aparece la palabra divisiones, ¿no? Dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, ¿no? Esa palabra divisiones no es la primera vez que Pablo lo ha dicho. Lo ha dicho también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Ustedes ya hemos estudiado ese capítulo. Pablo ahí ya les ha dicho que no debe haber divisiones, sino que deben estar unidos, ¿sí? Y esa palabra divisiones o división en el griego es schisma, que significa ruptura, ruptura. Entonces, cuando Pablo en el 18 está diciendo: oigo que hay entre vosotros divisiones, está diciendo: oigo que entre ustedes hay rupturas. ¿Por qué digo eso? Porque luego en el versículo 19 vamos a ver que aparece otro término, que se parecen pero que no son iguales, ¿no? Para poder analizar el 19 luego. Entonces, ya Pablo ha exhortado en el capítulo 1 de Corintios que no deberían haber rupturas. Y Pablo le ha llegado la información. Recordamos que en el capítulo 1, Pablo, a través de los hermanos, de algunos hermanos de Cloé, le han informado algunas cosas que están pasando en la iglesia y algunos problemas que hay adentro, y Pablo por eso escribe esta carta, ¿no? Entramos al versículo 19, y en el versículo 19 vamos a mirar ahí, vamos a leer el texto. Dice así: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. También se puede decir porque es necesario. En la traducción es preciso, también puede significar es necesario que entre vosotros haya disensiones. Esa disensión en el griego es airesis y significa facciones, ¿no? Grupos, que eso le llama facción. Es decir, Pablo en este versículo 19, después de haber dicho que en la iglesia hay rupturas, pero también está diciendo que hay grupos, hay facciones dentro de la iglesia. Claro, y en el capítulo 1 que hemos visto, ustedes ya hemos analizado que algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefa y otros de Cristo. Entonces ahí entonces Pablo está reiterando en el 19, haciendo memoria de cómo era la condición de Corintio, una iglesia dividida, una iglesia donde hay grupos de poder, que hemos dicho los grupos de poder, que son las facciones que hay dentro de la iglesia, y que adentro hay una serie de situaciones que generan malentendidos, se ha roto la comunión también, ¿no? Bien, entonces, y esta palabra disensión, como la usa Pablo, la usa en un lenguaje despectivo, ¿no? Algunos la utilizan también
para poder explicar el tono que uno habla, ¿no? Y el tono aquí de Pablo es más despectivo, ¿no? Es más de hacer ver que no está bien algo, alguna molestia causa, por tanto, Pablo lo dice en otro tono ya, ¿no? Es decir, aquí ya vamos dándonos cuenta cómo va cambiando también el tono de Pablo, ¿no? Yo me imagino que cuando Pablo escribía esto, con qué sentimiento lo escribía, pero también con qué indignación, porque lo que va a escribir le debe estar indignando, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, para Pablo, entonces, es importante estos versículos que hemos leído, 17, 18 y 19, presentarlo así para luego entrar a una especie de discernir cuál es el problema que ahora se va a centralizar Pablo, ¿no? Entonces, desde el versículo 20 al 22, en su bosquejo, yo les he puesto ahí, discernir si la cena es una verdadera comunión. Yo he puesto eso, ¿por qué? Porque ahora, a partir de aquí, necesitamos que ustedes y yo que estoy en este lugar, podamos discernir si la cena a la cual se participa es una verdadera comunión. ¿Qué es? ¿En qué se convirtió esa cena? Veamos entonces el versículo 20 para ir meditando y ustedes puedan discernir poco a poco, ¿no? Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿no? Fíjese que aquí habla de la comida ya, ¿no? Pero también habla de la cena del Señor. Parece como que hubieran dos comidas, ¿no? Pero ahora vamos a aclarar eso, ¿no? Pero ahí vemos entonces que vuelve a repetirse la palabra reunís. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en los versículos anteriores? El reunís lo hemos visto ya, y en el 17 aparece como congregar, en el 18 aparece también ahí como reunís, y es el mismo término aquí que hemos visto en esos dos versículos que les he leído. El término es el mismo, sinergomai, congregáis, reunir y estar juntos. Vuelve a usar lo mismo. Entonces, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer. Entonces, ese primero, comer, hay que diferenciar entre lo que es la cena del Señor, ¿no? El comer tiene que ver algo con lo que se comía previo a la cena del Señor, ¿no? A lo que le hemos llamado la institución de la cena, o que otros también le llaman, ¿no? La institución de la cena, y otros le llaman la Santa Cena. Entonces hay que un poco aclarar aquí, hay que diferenciar. Se trata entonces de una comida previa antes de la cena del Señor, lo que le llamamos también la Eucaristía, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que antes de la participación en la Eucaristía, que es la cena del Señor, había una comida previa. Algunos le llaman el ágape comunitario, le llaman también algunos. Entonces, de eso va a hablar, de la comida, del ágape comunitario. En eso se va a centralizar ahora Pablo. Y ahí vamos a continuar entonces con nuestra lectura y nuestro análisis también, ¿no? Entonces, cuando dice, esto no es comer la cena del Señor, ¿no? Entonces, ahora tenemos que pensar en esto, que todo ese culto era dedicado al Señor. Por tanto, entonces, cada parte de ese culto es importante para Dios. No es que la comida no es importante, es importante. Y hay que hacer memoria también de la Pascua judía, que los judíos también hacían algo parecido a como nosotros estamos estudiando este texto, ¿no? Para ellos era importante la Pascua, la comida en la Pascua, ¿no? Es lo mismo, todo es importante, ¿no? La comida es importante, no por el hecho de que sea una comida, no hay que tomarlo en cuenta, es importante.
porque este cuerpo necesita de comida. Si no, este cuerpo se enferma, este cuerpo también se muere por no tener una buena alimentación, ¿no es cierto? Entonces de eso va a hablar, de la comida. Y ahora vamos a analizar, ¿no? Cuando dice eso, esto no es comer la cena del Señor, o sea, ¿no? Algo tiene que ver. Eso como que no es lo que solemos hacer en los cultos. Eso que ustedes están haciendo no es lo que se ha venido enseñando, cómo se debe reunir en un día tan especial donde vamos a celebrar la Eucaristía, ¿no? Eso es lo que también está detrás. Veamos el 21 ahora. Dice, va a hablar de la comida, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, ahora sí, aquí ya tenemos ya mucho que comentar, ¿no? Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí está la causa del problema, diríamos, ¿no? Entonces, aquí, ya Pablo está presentando la causa del problema, que algunos, en la Reina Valera, por eso le pone abusos en la cena del Señor, ¿no? Si ustedes miran su título en la Reina Valera, ahí le han puesto abusos en la cena del Señor. De eso vamos a hablar, ¿no? Bien, entonces, en este versículo 21, ustedes van a constatar entonces que hay un comportamiento egoísta de algunos, no de todos. ¿Por qué? Porque no han dejado comida para otros hermanos. ¿Y cómo nos damos cuenta que no ha dejado comida a otros hermanos? Porque aparece la palabra hambre. Dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga, ¿no? Y cuando dice uno tiene hambre, quiere decir que algunos se quedaban con hambre. Es decir, este ágape comunitario, algunos comían y otros no comían. Aquí está entonces el problema. Entonces, ahora, ¿por qué yo le digo comportamiento egoísta? Porque luego vamos a ir viendo que Pablo va a hablar sobre eso también de otra manera, ¿no? Asimismo, cuando se dice que otro se embriaga, significa que se ha tomado vino en forma excesiva, ¿no? Vino en forma excesiva. Lo que embriaga es el vino, ¿no? Quiere decir ya que en esta cena comunitaria, este ágape comunitario, entonces había vino y habían comidas, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes eran los que proveían de este alimento? Según por el contexto a la cual nosotros estamos leyendo este texto, ya habíamos hablado en los capítulos anteriores que en la iglesia habían hermanos con mucho honor, mucho poder económico, mucho poder político, mucho poder social, de un estatus elevado, pero también había un sector de hermanos muy humildes, eran hermanos que estaban en la esclavitud, había mujeres pobres, posiblemente viudas, habían huérfanos posiblemente también, y eran los grupos que menos economía tenían y que menos comida también buena tenían, a diferencia de los pudientes. Entonces, ya usted se puede hacer una idea, ¿quién era el que proveía de alimentos para este ágape comunitario? ¿No? Los pudientes, porque ellos tienen la capacidad económica de poder traer esos alimentos. Y normalmente en aquella época, quien ponía la comida era el anfitrión, ¿no? El anfitrión, como hoy en día también, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia, yo recuerdo una experiencia de hace muchos años, cuando por primera vez yo abrí una obra, hace muchos años, siempre el anfitrión, cuando se abre una nueva obra, hacemos un culto de recepción, siempre el anfitrión pone los alimentos, ¿no?
y se esfuerza con los hermanos para hacer que ese día haya alimentos, algunos bocaditos, algunos refrescos, ¿no? Esa misma experiencia la podemos trasladar aquí, ¿no? De que también el anfitrión era el que proveía de los alimentos. Y el anfitrión quiere decir que era una persona pudiente. ¿Y por qué también? Porque el que daba esa casa era una casa de un pudiente. Tener un triclinio y un atrio era porque era una persona que tenía un buen poder económico, ¿no? Entonces, el anfitrión era el dueño de la casa, diríamos, ¿no? Entonces, él proveía y quiere decir que este hermano anfitrión tenía un buen estatus dentro de la sociedad grecorromana, ¿no? Y al tener buena reputación, honorabilidad, también dentro de la iglesia tenía mucho amiguismo, mucho acercamiento a muchos otros hermanos con mucho poder económico. Entonces había muy buenas relaciones con este grupo, ¿no? Por tanto, entonces, ahora vamos a seguir meditando en este versículo que tiene que ver con este del comer. Estamos en el versículo 20, algunos se han conectado, ya estamos en el 20 del capítulo 11 de Corintios. Estamos ahora en este comer comunitario donde algunos hermanos no han dejado comida para otros y al final también se han acabado todo el vino. Quiere decir que han terminado ebrios, ¿no? Esa es la palabra, se han embriagado, hermanos, ¿no? Y Pablo sabe que eso está ocurriendo en la iglesia y en un culto de adoración al Señor. Por tanto, entonces, hagamos memoria de lo que también habíamos dicho en el capítulo 10, se había estudiado ya, de que Pablo intentaba apelar a la conciencia de los hermanos para no participar de la mesa de los démones. ¿Se recuerdan eso? Porque eso era también darle validez a toda una estructura de la época social, una estructura excluyente, discriminatoria, donde solo los que van a esas reuniones son los poderosos, a esas fiestas que hacían, esos templos que hacían sus reuniones, mayormente beneficiaba, entre ellos los más poderosos se beneficiaban, ¿no? Mientras que los pobres siempre eran los más excluidos, ¿no? Así que esas maneras de comportarse son las que Pablo ha tratado de evitar en el capítulo 10 y aquí algo de eso se vuelve a repetir, ¿no? Se está repitiendo. Es decir, en el 10 se dijo de que no deben participar de los démones, ¿no? Aquí traen esa práctica que se hace en esos templos paganos. Aquí esa práctica la están haciendo ahora y justamente en lo que le llamamos la cena del Señor. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, para aquellos que puedan revisar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, ahí se habla esto de, Pablo le dice que no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, ¿no? De los demonios, ¿no? Entonces ya aquí Pablo les había dicho eso. No se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. Pero ahora, a pesar de ello, en este capítulo 11, aquí está ocurriendo eso. Se está participando de la mesa de Dios, pero también en su mente de ellos están participando en la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque su actuar de ellos ya los vincula a los demonios, ¿no? Eso es lo que debemos recordar eso. Estoy tratando de traer ese texto para darnos una idea qué cosa había en los corazones de estos hermanos que están dejando de hambre a otros hermanos, ¿no? Y cuando decimos que se han comido la comida, no nos olvidemos del espacio. Están en el comedor, están en el triclinio, donde solo entraban unos cuantos. Y esos cuantos, ¿quiénes entraban ahí? En esos cuantos que entraban los más pudientes. Porque el anfitrión, ¿a quién prefería en esos espacios? A los pudientes porque son de su clase. Quiere decir entonces que en el triclinio, que es el comedor, entonces se reunían prácticamente los pudientes, los que tenían, entre comillas, alto honor en la sociedad.
mientras que los otros hermanos, el resto está en el atrio, parados. Entonces a algunos ni le llegó la comida, ¿no? Ni les llegó la comida, ni les llegó el vino, ¿no? A tal punto que este grupo se acabó el vino, ¿no? Y están ebrios. Eso era importante resaltar en este versículo 21, hermanos, porque no podemos desconectarnos esto de lo que cuando entremos a la cena del Señor es importante también tenerlo presente eso. Entonces, veamos el versículo 22. Entonces, yo formulo una pregunta a ustedes. Me la he hecho yo, se las traslado a ustedes. ¿Se puede participar sin comunión? Porque muchas veces cuando hemos llegado a la Santa Cena en la iglesia, decimos, hermano, tiene que haber comunión en la iglesia. No, inclusive días antes, semanas antes, hermano, prepárense porque ese día va a haber Santa Cena y todos deben estar en comunión. Esa palabrita de comunión para nosotros es común ya, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, ¿se puede participar no estando en comunión? Veamos entonces el versículo 22, a ver qué nos sigue describiendo Pablo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén, hermanos y hermanas. ¿Están ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos siguiendo el hilo de la narración? Amén. Bien, ahí veo varios. Ok. Aquí ahora, Pablo le formula preguntas, pero en el fondo son preguntas que tienen un sentido, ¿no? Si usted le quita las preguntas, le estaría diciendo así. Si usted lo convierte en un lenguaje así sin pregunta, diría, oye, ustedes tienen casas, coman allá, beban allá, ¿no? O ustedes están menospreciando la iglesia del Señor. ¿Qué quiere que yo piense de ustedes? ¿Le voy a alabar por lo que hacen ustedes? Y dice, no lo voy a felicitar. Eso no es el comportamiento de uno que se siente en la mesa del Señor, ¿no? Entonces, aquí a Pablo está entrando ahora, entonces, a exhortarlos ya. Está no solamente exhortándolos, sino le están diciendo que el haber dejado con hambre a los hermanos y hermanas, los más pobres, al haber agraviado, afrentado, porque la palabra avergonzar es afrentar a los que no tienen, mira, el hecho de hacérselo a ellos, se lo has hecho al Señor. Se lo has hecho al Señor, ¿no? Eso está detrás de eso, ¿no? Pero la pregunta que también debemos hacernos es que en el contexto que estamos leyendo de este ágape, hemos hecho la diferencia entre los pudientes y los que no son pudientes, que son los hermanos pobres que están en el atrio, ¿no? Les hago la pregunta porque hace mucho tiempo me hice esa pregunta y luego me pude dar cuenta mirando el contexto esto, ¿no? ¿Quiénes llegaban primero al culto? Y nuestro contexto a veces no es igual a ese contexto. Los que llegaban primero son los hermanos más pudientes. ¿Por qué? Porque como ellos tienen sus trabajadores, tienen sus esclavos, algunos hermanos tenían gente que trabajaba, entonces ellos no tenían por qué preocuparse. Entonces ellos llegaban temprano. Mientras los hermanos terminaban de hacer la limpieza, todos los quehaceres de la casa, no les alcanzaba tiempo y llegaban corriendo al culto, ¿no? Por eso también es que no alcanzaban a la comida, porque al llegar tarde los otros no le quisieron guardar nada. Y los pudientes, que saben muy bien que sus trabajadores, que son humildes, esclavos,
saben que van a llegar a esa hora porque tienen que terminar su trabajo, es su responsabilidad. Entonces ellos sabían, con mayor razón, no podían comerse toda la comida. Entonces es más grave todavía, ¿no? Porque ellos sí sabían que un grupo de hermanos llegaba tarde al culto. Bueno, no como ahora, ¿no? Ahora algunos llegan tarde porque están acostumbrados a llegar tarde, ¿no? No estamos en la misma cultura, en esa misma época. Hay un distanciamiento ahí, ¿no? Entonces, quiere decir ahora, ya se focaliza. ¿A quién se dirige Pablo? Se dirige entonces a un grupo, ¿no? Un grupo poderoso de la iglesia que ya desde atrás, desde los otros capítulos, ya lo hemos identificado. Son un grupo entonces que tienen mucho poder económico, social, político, económico, mucho estatus, están muy coludidos inclusive con los tribunos, los tribunales que hacen juicios, que ya lo hemos visto también, tienen mucho poder entonces, ¿no? Entonces, por esa razón, entonces, Pablo tiene que ahora empezar a exhortarlos, amonestarlos, que su conducta no es la correcta, y que se está agraviando ahora a toda la iglesia, es lo que le está diciendo, ¿no? Es menospreciar a la iglesia, y si menosprecias a la iglesia, menosprecias al Señor, ¿no? Eso es en el versículo 22. Entonces, de esta manera, según el bosquejo que ustedes tienen, entonces hemos visto entonces aquí el cuerpo de Cristo, aprobados y desaprobados, ¿no? Yo les pregunto, ¿quiénes son los aprobados entonces y quiénes son los desaprobados? ¿Quiénes serán los desaprobados? Que usted lo va a deducir más rápidamente. Los desaprobados son aquellos que no han dejado comida a los hermanos más humildes de la iglesia. Esos que dicen tener honorabilidad no son los aprobados, son los desaprobados. Son estos los que están generando toda una situación que no es comunión en esta cena. Luego pasaremos, ahora luego que hemos visto hasta el versículo 22, ya usted ya tiene el panorama del contexto anterior, que es el contexto literario que le venía diciendo. Entendiendo el contexto anterior, ahora vamos a entrar a lo que le llamamos la Eucaristía, que es la cena del Señor, y vamos a recoger algunas cosas importantes que Pablo también pone desde su tinte, ¿no? Algunas cosas que él lo va a colocar y que también está relacionado a lo que ha venido diciendo atrás. Veamos entonces versículo 23, y le he puesto así el título, ¿no? El cuerpo de Cristo, memoria del sacrificio solidario de Jesús. Ya usted se da cuenta por el título de qué voy a hablar también, ¿no? Dice, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Ustedes, muchos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de leer la institución de la cena del Señor en Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 26 al 29, está Mateo hablando de la institución de la cena del Señor. También en Marcos, usted puede revisar el capítulo 14 del 22 al 25, también Lucas del capítulo 22 del 14 al 20. Como ustedes se dan cuenta, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también van a explicar esta tradición de la cena del Señor, que es la institución que también lo tenían presente muchos cristianos en diversas comunidades de fe. Vamos al versículo 23 entonces. Lo primero es que Pablo habla en primera persona. Yo recibí del Señor. Entonces así nos hacemos la pregunta. ¿Qué recibió? Recibió esto que luego va a ir hablando, va a ir explicando, que es de hacer memoria, ¿no? Del Señor. Entonces, Pablo, cuando escribe esta carta, lo hace más o menos entre el 52, 54, por ahí. Quiere decir que esta versión, esta tradición, Pablo ya la conocía de alguna fuente, o posiblemente también
no nos dice, no nos explica con bastante detalles cómo es que recibió esto del Señor. Si se lo dijo el Señor mismo o es que también ya se conocía oralmente esta institución de la Cena del Señor. Pero lo recibió, y como Él lo recibió, esto lo va a compartir ahora en esta cena, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente. Luego dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no? Entonces, esto coincide con los textos de Mateo, Marco, Lucas, coincide eso del pan, ¿no? Pero algo interesante es que aquí Pablo va a colocar una frase que es importante. Dice, fue entregado, ¿no? Mientras que en los evangelios sinópticos el hecho de poner a Judas dentro de un relato está más o menos antes de hablar de la cena, ¿no? Está antes, mientras que Pablo lo introduce dentro de esta cena con una intención, porque el que escribe tiene una intención. Todo escritor, cuando escribe, tiene una intención, y vamos a analizar esa intención. Cuando dice que fue entregado, el Señor fue entregado, ustedes recordan quién lo entregó al Señor. ¿Coincidimos todos? Judas, ¿sí? Eso lo sabemos por los evangelios sinópticos también. Pero ¿cuál es la intención de colocar esto? Fue entregado para hablar del que traicionó a Jesús. Entonces ahora pregúntense, ¿por qué Pablo quiere colocar la traición aquí? Si ustedes retroceden al contexto anterior donde hemos leído, ¿quiénes están traicionando a Jesús con los hechos? Porque con la palabra uno dice, yo amo al Señor, yo soy fiel al Señor, voy a la iglesia, yo cumplo con mi diezmo, con mis ofrendas, yo hago evangelismo, yo reparto volantes, ¿no? Porque uno puede hablar así, pero en el comportamiento es otra cosa, es un traidor de Jesús. ¿Por qué? Porque traicionar a Jesús es negar a Jesús, y negar a un hermano que tiene hambre es traicionar a Jesús. Entonces ahora ya se dan cuenta que hay una intención de Pablo de colocar esto de que fue entregado en este versículo 23. Amén, hermanos, ¿estamos ahí? Amén. Ahí estoy leyendo algunos comentarios, ¿no? Así es. Entonces hay algunos comentarios, algunos dicen que Pablo recibió de la traición de parte de los hermanos que lo acogieron al momento de su conversión. Claro, eso está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bien, entonces tomemos en cuenta también que en Hechos de los Apóstoles, aunque Hechos de los Apóstoles se escribió más o menos entre el año 80, 85, por ahí, ¿no? Pero Pablo está escribiendo aquí en el año 54, y tengamos en cuenta también lo que están comentando también ahí en el Face, ¿no? Continuamos entonces. ¿Cómo entonces Pablo introduce este tema de la traición a Cristo y el menosprecio y avergonzar entonces a los débiles? Está diciendo, detrás de eso está eso, que hay algunos que son traicioneros de Jesús, porque no siguen el mismo comportamiento de Jesús cuando estuvo en vida. Ustedes recuerdan que Jesús en vida, Él compartía lo que tenía, inclusive pensaba en los hambrientos. ¿Ustedes recuerdan en Juan capítulo 6 que Jesús toca el tema de la alimentación y le pide a sus discípulos que le den alimento, y luego ustedes ya saben que hubo la multiplicación de los alimentos? Es decir, Jesús tenía misericordia con las personas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Luego de ello,
pasamos al versículo 24 y 25. Vamos a dar lectura. Dice: y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. En estos dos versículos, ¿qué es lo que llama la atención? Bueno, aquí ya sabemos que aquí es donde el 24, donde se parte el pan, ¿no? Y se comparte el pan y toda la simbología. Y claro, nosotros como evangélicos protestantes afirmamos siempre que aquí el pan es un símbolo, ¿no? Representa no es literalmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Esa es una posición evangélica protestante. Y respetamos otras posiciones, ¿no? Y luego también en el versículo 25 se habla de la copa, donde contiene el fruto de la vid. Entonces ahí se va a ir simbolizando ya la sangre de Jesús, ¿no? Que representa el sacrificio, decimos también, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué cosa es lo que yo quiero concentrarme ahí, ¿no? ¿Qué representa esta sangre? Dice: el nuevo pacto en mi sangre. Eso es lo primero que hay que resaltar entonces. Que entonces Pablo tiene presente entonces que estamos en un nuevo pacto, ¿no? Ustedes recordarán que el antiguo pacto fue hecho con los israelitas, ¿no? Pero nosotros estamos en un nuevo pacto. Es el pacto donde ahora le llamamos nosotros la gracia también, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Lo otro es también esta expresión que se repite en el 24 y en el 25. Haced en memoria de mí, ¿no? Haced esto en memoria de mí. Y fíjese cómo está formulado esta expresión. Está formulado en imperativo. Haced. Haced. Es decir, es una orden ahí, ¿no? Entonces todo creyente tiene que hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora a hablar, porque en estos dos versículos 24 y 25, tanto para el pan y tanto para la copa, se tiene que hacer memoria entonces del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces, ahora, cuando hablamos de hacer memoria, también debemos resaltar esto, ¿no? Hacer memoria no se refiere solo a recordar, solo el pensamiento, solo a hacer memoria de un hecho, sino también incluirme dentro de las acciones. Es decir, hacer memoria es: traigo a mi mente, recuerdo algo, pero luego lo pongo en práctica, luego termina en una acción, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el hacer memoria tiene que ver con eso. ¿Y eso qué significa entonces dentro de esta explicación simbólica de la cual estamos mirando el versículo 24 y 25? ¿Qué significa entonces, ¿no? Tener presente entonces que cuando Jesús que participó de la Pascua judía, cuando Jesús le ofrece la copa a sus discípulos, él estaba reinterpretando esa copa en la narrativa de Lucas. Él hace una reinterpretación y eso es importante porque se habla del nuevo pacto que tenemos ahora con Jesús, ¿no? Con Jesús es el nuevo pacto. Quiere decir que la copa que representa la sangre representa el nuevo pacto y representa entonces una nueva relación con Dios. Quiere decir que los israelitas, cuando celebran su Pascua judía, ellos hacen memoria también de que eran esclavos de Egipto y que salieron en medio de las plagas, luego salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida. Entonces la fiesta les hace recordar de dónde salieron,
de qué situación salieron, que eran esclavos, que muchos tenían hambre. Y entonces todo eso, entonces los judíos hicieron un pacto con Jesús, con Dios, ¿no? Y en ese pacto, hay un pacto de dos, no un pacto de uno. Y el pacto era que los judíos tenían que entonces tener presente que quien lo liberó de la esclavitud fue Dios. Pero aquí Jesús le ha enseñado a sus discípulos, y esto que le ha enseñado Pablo también lo resalta aquí, como ahora una nueva relación con Dios y la humanidad. Es decir, ahora en este nuevo pacto que representa la sangre y también el cuerpo, es una nueva relación con Dios y la humanidad. Ustedes recordarán que los judíos creían que solamente Dios le importaba a ellos y no les importaban otros. Pero aquí no. Aquí Dios, en este nuevo pacto, a Dios le interesan todos. Todos. Los gentiles y no gentiles, ¿no? Esa es lo interesante de esta nueva relación con Dios y la humanidad. El sacrificio del Cordero Pascual, cuya sangre conmemora la forma en que Dios salvó a Israel de la matanza de la 10ª plaga, ¿no? Estoy citando un poco al Éxodo capítulo 12, donde del 3 al 27 se habla, ahí está introducido todo el tema de la Pascua judía, y donde los judíos entendieron que el que los estaba salvando era Dios, ¿no? Pero este Jesús que nos presenta ahora Pablo es un Jesús que también está pensando en los creyentes que están viviendo en la tierra, que merecen también ser tratados con dignidad en esta tierra, ¿no? Entonces, Pablo hasta este versículo 25 de esta parte, de este segundo bloque, Pablo anhela que la iglesia de Corinto sea verdaderamente una comunidad de pacto. En eso concluimos esta parte, ¿no? Entonces, el anhelo de Pablo es que Corinto sea una iglesia verdaderamente una comunidad de pacto. Y aprovecha ahora, con este tema de la cena, aprovecha la ocasión para encaminarla en la dirección a esa meta que los quiere llevar, ¿no? A una verdadera comunión, que luego lo veremos al final, ¿no? Tener una verdadera comunión. Y cuando hablamos de una verdadera comunión, es una verdadera comunión con Dios y también una verdadera comunión entre los que somos parte del cuerpo de Cristo. Luego de ello, termina con el versículo 26, cierra esta parte, dice: así que pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice, ¿no? Entonces aquí, en concreto, vamos a ver en resumidas partes de todo lo que hemos hablado. Esto en concreto cierra entonces lo que le llamamos la institución de la cena. Cierra entonces hablando del horizonte histórico y el horizonte escatológico. Voy a explicarlo. Horizonte histórico porque se nos habla de un Jesús que ha sido parte de la historia de un pueblo, y que este Jesús se ha enfrentado también, cuando estuvo en vida, se enfrentó a los poderes de este mundo, se enfrentó a la religión más poderosa también de aquel tiempo, y se confrontó de tal manera que lo llevó a la muerte. Entonces, esa parte histórica no debemos olvidarnos. Pero esa parte histórica se conecta también con el horizonte escatológico. ¿Cuál es? Que no terminó ahí, no ha terminado. Si bien es cierto, Jesús murió, también resucitó, va a regresar. Y en su regreso, entonces, la historia continúa. La historia no acaba ahí. Y entonces hablamos de un horizonte escatológico,
porque tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Qué importante entonces que en esta institución de la Cena del Señor se tiene que resaltar mucho este horizonte escatológico. Quiere decir que el Señor viene por segunda vez y viene a hacer justicia. Eso hay que tenerlo presente. Pero mientras tanto el Señor viene, la tarea de nosotros es entonces con nuestras acciones hacer memoria de este Jesús. Con nuestras acciones estamos nosotros, diríamos, fermentando la masa, estamos nosotros golpeando a los poderes de este mundo que son transitorios, que va a terminar, va a caducar y vendrá una nueva forma de vivir la vida en esta tierra. A eso se proyecta también la Cena del Señor. Y se proyecta también a tener en cuenta que cuando estamos haciendo memoria, también hacemos memoria de la solidaridad de Jesús, que dio pan al hambriento, socorrió al necesitado, a la viuda. Por tanto, entonces, en esta cena es importante, en la edición de la cena, recobrar, tener memoria de ese comportamiento de Jesús hacia los más débiles, hacia los más necesitados de la sociedad. Por tanto, entonces, en lo que se ha venido hablando en los versículos anteriores del 7 al 22, donde ya Pablo ha exhortado que no debe menospreciarse a la iglesia del Señor, no se debe afrentar a los pobres, no se le debe dejar sin comida. Entonces, ese comportamiento de estos hermanos no es un buen comportamiento y deben tener presente que participar dentro de la comunión del cuerpo. Tienen que tener comportamientos también correctos, comportamientos a la altura que el Señor lo demostró, lo enseñó y también lo enseñó con su vida. Eso era importante resaltar en esta parte, en este bloque, ¿no? Y luego, entonces ahora pasamos al siguiente bloque. Todavía tenemos tiempo. Entonces, en el siguiente bloque, que va del 27 al 32, lo formulé como una pregunta: ¿respetar el cuerpo o sufrir el juicio? Y vamos a hablar de eso. Vamos a leer el versículo 27 entonces. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora pasamos al contexto posterior, ¿sí? Entonces, habiendo pasado de la institución de la cena, ahora entramos al 27-28, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una especie de advertencia, ¿no? Y por los términos que están ahí, voy a mirar los términos con ustedes, aparece la palabra, dice: el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si anteriormente había hablado del cuerpo y la sangre del Señor, entonces ahora dice: el que participa del cuerpo y la sangre indignamente. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa la palabra indignamente? ¿A quién se refiere? Se está refiriendo Pablo, y teniendo en cuenta el contexto que hemos leído anterior, del 17 al 22, porque ahí va a entrar todo eso, ¿no? Será entonces culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿no? Y esto de indignamente, en el griego es el anasios, que también significa inapropiadamente, ¿no? Inapropiadamente. Entonces lo diríamos así: el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor inapropiadamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, si ustedes miran el 28,
aquí no les ha prohibido que no deben participar de la cena del Señor. Está apelando ahora, como lo ha venido haciendo Pablo en otros momentos, a que ellos puedan discernir, que ellos puedan tener conciencia de que si algunos que participan diciendo que están en la mesa del Señor son dignos de participar o son indignos de participar. ¿Y quiénes son los indignos ahí? ¿No? Eso hay que preguntarnos. Pero ya, como hemos leído los versículos anteriores, ya no podemos dar cuenta quiénes son los indignos, ¿no? Pero vamos a seguir mirando algunos términos. Por ejemplo, en el 28 dice pruébese. En el griego, pruébese es dokimaseto, ¿no? Dokimaseto. Pruébese. Cada uno debe probarse, ¿no? Este verbo, curiosamente, está en imperativo, ¿no? Está en imperativo, es decir, Pablo les está ordenando que tienen que probarse, es decir, hacerse una crítica, una autocrítica, examinarse, porque también significa pruébese, también tiene que ver con examinar. Viene del verbo dokimazo, que es examinar, que es probarse a sí mismo, ¿no? A eso está apelando Pablo. Pero no los está excluyendo de la cena. Solo le dice, pruébese, examínese, ¿no? Y es un mandato de Pablo. Y si ellos se prueban y se dan cuenta que no está bien su comportamiento, si ellos se dan cuenta y a pesar de ello siguen comportándose igual y siguen participando de la misma mesa del Señor, entonces serán culpados de el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Pero no le dice aquí que el Señor lo va a desaparecer ya, ¿no? Sino que sobre ellos recae entonces una culpabilidad. ¿Cuál es? El no haber tratado bien a los hermanos, dejarlos hambrientos, tratarlos, menospreciarlos, entonces eso trae un problema. Si participan en la mesa del Señor y como que nada ha pasado, entonces ya han sido juzgados por el Señor. Lo veremos luego también eso, ¿no? A eso está apelando Pablo entonces, ¿no? Que va a ser culpable entonces de la muerte de Jesús. Eso le está diciendo, ¿no? Si a Jesús lo mataron por dar su vida, entregarse hacia los más débiles de la sociedad, por enfrentarse a un sistema, lo mataron, entonces Jesús le está diciendo, ustedes son parte de ese grupo y siguen matando al Señor, ¿no? Eso es lo que le está diciendo ahí. Pero luego de ello, pasamos al versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿no? Entonces, aquí aparece el comer y el beber, ¿sí? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí. Este de comer y beber se está refiriendo en la institución de la cena de la que hemos hablado. Aquí se refiere a eso. Entonces, el que participa en la mesa del Señor, ¿no? Entonces, sin discernir, ahora aparece el verbo discernir, que es el diacrinón, es el discernir, aparece aquí, que también significa que el que no hace una diferencia, el que no hace una interpretación de lo que está haciendo, de eso también es el discernir, ¿no?
el que no hace ese tipo de diferencia, lo que tú estás haciendo, aquí has hecho y ahora participa de la mesa del Señor, le está diciendo, mira, discierne, discierne, tienes que discernir, ¿no? Porque si tú participas, juicio comes y bebe para sí. En este texto tampoco aparece la prohibición de Pablo que no deben participar de la cena. Ustedes se han dado cuenta ya que en estos versículos 27, 28 y 9, Pablo no le está diciendo que no pueden participar, sino que está apelando que ellos puedan, uno, probarse y ahora discernir, o sea, hacer la diferencia de lo que han venido haciendo con lo que están haciendo ahora, entrando a la mesa del Señor, ¿no? Como que fuera cualquier mesa. ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces las consecuencias es juicio come y bebe para sí. Eso es lo que dice el versículo 29. Espero que ustedes estén conmigo siguiendo. Hasta aquí vamos a tener en cuenta que en muchas ocasiones, en muchas cenas, en muchas celebraciones de cenas, a veces hemos escuchado decir, ahora que estamos en la cena del Señor, es el momento para perdonarnos, es el momento para reconciliarnos, ¿sí? Pablo no habla de eso, por ejemplo. Pablo no dice que ese es el momento. Eso, hermano, me gustaría que ustedes presten mucha atención ahora. Entonces, eso en la cena, eso no era una práctica. Pablo no está diciendo que eso hay que hacer. Está apelando a que aquella persona que no se ha comportado bien con su hermano, tiene primero que ser consciente de eso que ha venido haciendo, que no solamente le ha afectado al hermano, sino ha afectado a toda la iglesia y también ha afectado al Señor. Quiere decir, con eso está volviendo a matar a Jesús. Y a partir de ahí, tiene la oportunidad de evaluar si sigue con su comportamiento o no. Pero Pablo no dice que hay que sacarlo de la cena. Aquí nos podemos dar cuenta que tampoco aquí Pablo habla de que tal no puede participar, que porque la hermana se cortó el cabello, que si la hermana se pintó, que si el hermano le ofendió a tal hermano. Aquí Pablo no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque Pablo, y como muchos de nosotros, debemos tener presente que los problemas personales se resuelven en el ámbito personal. Y eso es un asunto que todos los tenemos que resolver en el ámbito personal. Y si alguien quiere que lo trate una directiva de una iglesia, pues lo tratará en su debido momento, pero no en la cena. La cena no era para eso. La cena no era para excluir a alguien. La cena no era para sacar a una hermana porque se cortó el cabello. De eso no está hablando Pablo. En el capítulo 11 se habló ya del cabello y se explicó que era un asunto cultural, que ya se explicó eso en el culto del domingo pasado. Entonces, ¿de dónde sacaron eso de que el que está en pecado, el que no está haciendo lo correcto aquí, no debe participar de la cena? Yo no he encontrado eso, hermanos. Hasta donde hemos venido leyendo versículo por versículo, Pablo no ha tratado ese asunto, ni ha hablado de la santidad tampoco. Pablo lo que está tratando de hacer es que aquellos hermanos, su comportamiento de haber menospreciado a lo más humilde, dejarle sin comida, sin bebida, ese acto que hemos dicho que es un acto que tiene que ver con la manera de pensar y de actuar, ya eso lo hemos visto en los capítulos anteriores, que es diríamos, una manera de decirle a sus demonios que creen en su demonio, que lo hemos dicho también. Quiere decir que ese comportamiento es demoníaco. Pero
a pesar que es un comportamiento demoníaco, Pablo no lo saca de la senda. Y claro, y eso luego lo veremos en una parte que lo he incluido, ¿por qué no lo saca de la cena? ¿Por qué no le dice salgan de la cena? Pero vamos ahora con el versículo 30 y espero que ahí, hermanos, ustedes estén tomando nota. Y si alguno de ustedes, hermanos, en la Santa Cena usted ha oficiado y ha hecho eso, hermano, no es bíblico lo que usted ha hecho. No está en la palabra. Usted está añadiendo algo que Pablo nunca enseñó. Pablo no enseñó. Y la palabra indigno no es lo que usted está pensando, ¿no? Lo indigno tiene que ser con lo inapropiado. Un comportamiento inapropiado. Pero no por tener un comportamiento inapropiado lo sacamos de la cena. No. Y luego vamos a meditar en unos textos del Antiguo Testamento que Pablo lo tenía presente también, por eso es que no lo sacó de la cena. Vamos al versículo 30, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces estamos en el versículo 30 ahora, ¿no? Entonces, algunos han querido relacionar este 30, ¿no?, con versículos anteriores. Dice, ya ve, como tú has tomado indignamente, entonces te has muerto, se han muerto algunos, algunos están enfermos, ¿no? Lo han relacionado. Pero pregunto, ¿eso estará diciendo Pablo? ¿Pablo estará diciendo que los que se han comportado mal se han muerto ya? ¿Se han debilitado? ¿Ellos se han muerto? Eso no está diciendo Pablo. Y ahora vamos a ver, en el contexto que hemos leído desde el versículo 17 al 22, no nos desconectemos porque esto está en relación a eso. Si ustedes se han dado cuenta que en el 22 hay algunos que se han quedado de hambre, es decir, este cuerpo no se ha alimentado, y en las cenas que se hacen comunitarias es una oportunidad para alimentarse de proteínas, de alimentos que pueden fortalecer el cuerpo del creyente. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una buena alimentación? Como hoy en día, todos nos cuidamos del coronavirus. ¿Por qué? Y aquí va, ¿quiénes son más vulnerables del coronavirus? ¿Quiénes son? Los que no se han alimentado correctamente. Aquellos que tienen pocas defensas. Entonces, qué importante entonces es cuidar el cuerpo. Aquellos que tienen diabetes, hipertensos, los que están gordos y extremadamente gordos son los más vulnerables. Entonces quiere decir, el no cuidar el cuerpo tiene sus consecuencias. Entonces, si usted relaciona el 30 con el 22, usted lo pone en paralelo, a eso se está refiriendo Pablo. ¿Qué está diciendo? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y algunos se murieron. Es decir, claro, pues si trabajaban tanto, estos pudientes les hacían trabajar y no le daban posiblemente, no en todo lugar habían alimentos, no todos los esclavos tenían pues amos poderosos, ¿no? También habían esclavos que vivían terriblemente, ¿no? Pero aquellos que vivían terriblemente y llegar a la iglesia, no tener ese alimento, esa proteína, entonces sus defensas no eran buenas. Y en aquel tiempo pues todos estaban propensos a cualquier enfermedad. Quiere decir entonces, el no haberse alimentado bien, algunos se habían enfermado y algunos están débiles y algunos se murieron. A eso estaba refiriendo Pablo. Eso es lo que estaba tratando de decir Pablo, porque Pablo nunca se ha desconectado de lo que ha venido hablando desde atrás, que algunos se han quedado con hambre. Y a veces cuando no relacionamos este versículo 30 y no relacionamos a eso, inventamos algo que Pablo nunca quiso decir, hermanos y hermanas. Posiblemente a usted le pueda chocar ahora esto, porque muchas veces se nos ha enseñado que algunos hermanos ya se murieron porque como tomaron la cena en pecado, entonces el juicio del Señor le cayó, ¿no? Claro, como arriba habla de juicio, ¿no? Ya le cayó el juicio de Dios. Pablo no está diciendo eso, hermano. Sigamos entonces. Luego de ello,
pasamos al versículo 31 y al 32, miramos el 31, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar el 31 y el 32. Aquí voy a hablar del autojuicio evitará el juicio, de eso se trata aquí, ¿no? Si Pablo le sigue hablando a aquellos hermanos que han tenido ese comportamiento egoísta de dejar con hambre a los hermanos, Pablo sigue insistiendo ahora y dice: si pues nos examinásemos, Pablo se incluye, mire, si nos examinásemos, aquí ya utiliza otro verbo, el crinómeno, ¿no? Es otro verbo ya que viene del crinó, ¿no? Del crinó, que es juzgar, ¿no? De juzgar, ¿no? Ese es el crino. De ese verbo proviene este examinémonos, ¿no? Nos examinemos, no juzgamos nosotros, a nosotros mismos. Si nosotros nos juzgamos, no seríamos juzgados. Ese mismo juzgados, viene también del crinó. Es decir, el examinásemos y no seríamos juzgados, son los mismos verbos, ¿no? Viene del crinó. Entonces, no seríamos juzgados. Aquí entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos una posibilidad, diríamos. Si uno se juzga a sí mismo, se hace una autocrítica, vamos a evitarnos el juicio. Ahora vamos a hablar de ese juicio. ¿A qué juicio se está refiriendo Pablo, ¿no? Siguiente versículo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces ahora pasamos a esta parte, ¿no? Mas siendo juzgados, ese mismo verbo juzgar es el mismo crinó. Somos castigados. Ese castigados también diríamos el verbo que está ahí, el verbo que está ahí, el paideuo, es también educar. Ese verbo significa aplicar disciplina, ¿no? En ese sentido también es castigar. Entonces dice: mas siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces aquí ya, cuando aparece condenados con el mundo, aquí ya estamos en una dimensión del juicio escatológico. En el versículo que hemos leído de la cena del Señor, cuando se hablaba de la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga, hemos hablado entonces de lo histórico y luego de lo escatológico que hemos hablado, ¿no? Aquí también el juicio es escatológico. Si hemos hablado de la venida del Señor, eso es en un tiempo después. Todavía el Señor no ha venido. Es decir, todavía no hemos vivido la segunda venida. Aquí igualito. El juicio es el juicio escatológico. Ese juicio aún no se ha dado. Es un juicio que vendrá. Vendrá después de algunas cosas, ¿no? Pero ese juicio no se ha dado todavía en la tierra. A eso se está refiriendo Pablo cuando está hablando del juicio. Hay que evitar, ¿no? Nos hacemos un autojuicio para evitar el juicio. ¿Pero qué juicio? El juicio escatológico. A eso se está refiriendo Pablo. No es que si tú participas de la cena, el juicio ya te cae y mañana te mueres, ¿no? Y a veces en un culto te amenazan. Hermano, no puedes participar así, ¿no? Porque te va a caer el juicio, mañana te mueres. Cuando realmente eso no es, ¿no? Está refiriendo al juicio escatológico, hermanos. Eso hay que tenerlo presente en este versículo 32, ¿no? Del juicio escatológico. Entonces, desde el versículo 31 al 32, exige que los cristianos, entonces, de lo que ha venido hablando, está exigiendo que los cristianos
aquellos hermanos que están participando de la mesa del Señor, pero que también con sus acciones participan de los demonios, por sus acciones contra los hermanos más pobres, que menos recursos tienen. Entonces, aquellos que sufren, mujeres, esclavos, muchas personas en aquel tiempo que congregaban en la iglesia, aquellos que se le ha tratado de esa manera de hambre, entonces Pablo, estaría diciendo esto a ellos: les exige a estos hermanos que se hagan una severa crítica de la propia conducta que tienen para evitar el juicio divino. Eso es lo que está tratando de decirle Pablo. Finalmente, luego de ello, entramos al versículo 34 y 34, el 33-34, la última parte, que yo le he puesto así: cuerpo de Cristo, verdadera comunión. Voy a leerles el 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, el versículo 33, si usted se da cuenta ahora, póngalo en paralelo con el 20 y se parecen mucho. Es decir, está volviendo a retomar lo que dijo en el 20, ahora en el 30 lo retoma Pablo para hablar de la misma comida ahora, ¿no? Dice, pues cuando os reuní vosotros, que dice en el 20, esto no es comer la cena del Señor, eso está en el 20, eso lo hemos visto ya en el 20. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿no? Cuando congregáis ustedes, eso que viene adelante no es comer la cena del Señor. Ahora lo retoma aquí en el 34, pero ahora dice, si alguno tiene, ¿no? Luego lo dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Y este versículo 34 tiene que ver ahora con el versículo 22 que hemos leído. En el versículo 22, ahí se han comido la comida, han afrentado a los hermanos que no tienen nada. Ahora vuelve a retomar eso. Pero ahora, ¿cómo se lo dice? Dice, si ustedes tienen hambre, coman su casa, para que no se reúnan para juicio. Y sigue con el juicio. ¿Pero qué juicio es? El juicio escatológico. A eso se sigue refiriendo Pablo. Entonces, en el versículo 33 dice, si se van a reunir a comer, entonces, ¿cuál es el consejo? Esperaos unos a otros. Ahí está entonces el detalle. Entonces, si nos vamos a reunir en un culto a Dios y va a haber un compartir que le llamamos el área comunitario, si vamos a reunir para comer, entonces hay que esperarnos unos a otros. Y el no esperar lo hace indigno a la persona. Eso tiene relación con lo indigno. Es decir, entonces, que cuando uno espera a un hermano, uno está esperando al hermano, también tiene que ver con esperar al Señor. Si ustedes se dan cuenta, es como esperar al Señor. Me pregunto, ¿podemos esperar al Señor? Algunos tan apurados. Los alimentos al final se van a consumir. Todos tenemos derecho al alimento, como ustedes tienen derecho al alimento espiritual, así también a través de esta vía muchos tienen derecho también a comer este alimento espiritual. Entonces, hermanos, esperad unos a otros. Ese es el consejo de Pablo. Si ustedes no quieren que en el juicio escatológico ustedes tengan las consecuencias, entonces espérense. ¿Y para qué esperarse? Para que todos reciban el alimento, la comida para este cuerpo que necesita fortaleza, necesita recuperar la fuerza,
porque si este cuerpo no se recupera, se enferma, se debilita y se muere, hermanos. A eso se estaba refiriendo Pablo. Hermanos y hermanas, cuando Pablo, ahora que ya hemos llegado a este versículo 34, y ustedes han analizado conmigo hasta este versículo 34, hemos verificado si realmente Pablo aquí a alguien les está prohibiendo que entren a la cena, si Pablo los ha sacado a alguien de la cena. No hemos encontrado una evidencia, y dijimos también de que ¿por qué Pablo no sacaría a nadie de la cena? ¿Por qué Pablo diría: tú no puedes participar, tú no eres espiritual, tú no diste tu diezmo, tú no te comportaste bien? O sea, Pablo no va a actuar así por una sencilla razón, hermano. Él es judío, y el judío tenía presente cómo era este tema de la Pascua, donde también se hacía algo parecido a la cena del Señor. Había un compartir, había comida, ¿no? Y ese día todos tenían que comer y nadie podía quedarse sin comer. Y Éxodo capítulo 12 usted lo va a ver eso. Todos tenían que comer, y el que tenía un cordero más grande y le sobraba tenía que compartir con el otro. Y si su vecino no tenía, el que tenía compartía. Mire, fíjese, ya desde la Pascua judía ya se le enseñaba a los judíos a compartir, a ser solidario con el que no tiene, ¿no? Entonces, y luego de ello, fíjense que luego que ya Israel estaba ya en el desierto de Sinaí en el segundo año, fíjense, en Números capítulo 9, que ahí me quiero concentrar, hermanos, en el capítulo 9 de Números, para hablar de este punto de que en la cena del Señor, ¿por qué no se debe excluir a nadie? ¿Por qué tienen que quitarle el privilegio? Veamos el 9. Dice así, miren, fíjense, quiero que lo lean el capítulo 9 de Números. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón y aquel día. Y le dijeron aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? 8. Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, a la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. ¿Qué quiero resaltar aquí? Quiero resaltar que en la Pascua judía, aquellos que no habían participado en Pascua, porque decían, el versículo 10 dice, que estuvieran inmundos, ¿no? Esos que estaban inmundos, algunos pensaban que haberse contaminado por alguna de las leyes
que no deberían tocar animal muerto, otro tipo de contaminación, estaban inmundos, entonces ellos se estaban siendo excluidos de participar de la Pascua. Entonces Moisés tiene que consultar a Dios porque él no sabía qué hacer frente a esa realidad. ¿Qué hace? Le consulta a Dios y Dios le responde en el versículo 9 y 10, ya Jehová le responde y le dice, con respecto a esos casos, dice que ellos sí tendrán que celebrarlo. ¿Y cuándo lo celebrarán? En el mes segundo. Es decir, eran los rezagados. No pudieron participar en la Pascua en la fecha. Al siguiente mes podían participar de la cena y tenían que hacerlo ellos. No solamente ellos, sino los que habían estado de viaje no participaron también. Ellos tenían que participar. Es decir, nadie debería ser excluido de la Pascua. Y Pablo tenía presente este texto. Pero Pablo también tenía presente esto. Dice el versículo 13. Mire, dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Es decir, si Pablo tenía presente que si alguien no participaba de la Pascua, entonces, habiendo tenido la oportunidad, ¿no? Y no estando ni contaminado ni de viaje, no le importó la Pascua, no le importó tener esta fiesta con sus hermanos en comunión, le era contado como pecado. Eso dice el texto. El hombre llevará su pecado, será cortado entre su pueblo, dice. Si Pablo tenía presente esto, y cuando él está en esta reunión, en esta celebración de la Pascua, ¿cómo Pablo va a excluir a los hermanos si Pablo entendía que estas celebraciones de rendir culto a Dios con un ambiente de comida, con un ambiente de solemnidad, cómo es que Pablo lo va a excluir? Pablo no lo va a hacer porque Pablo entendió que las personas tienen que participar y todo lo contrario, el que no participa de la cena estaría en pecado. Si miramos el número, el que no participa en la cena más bien está en pecado. ¿Y cómo Pablo lo va a llevar al pecado? Porque los cristianos han tomado la Pascua judía, le han dado forma, lo han convertido ahora en una nueva celebración, una nueva solemnidad, una institución cristiana. Entonces, Pablo, tenía presente esto del Antiguo Testamento, hermanos. Por tanto, entonces, vamos a concluir ya. Me quise explayar ahí para tener claridad, porque de seguro que van a haber muchas preguntas. Conclusiones, entonces. Pablo reitera en estos versículos que hemos leído, los primeros versículos, Pablo reitera las divisiones y las disensiones en la iglesia de Corinto, pero permite también saber a través de estas situaciones críticas, permite saber quiénes son los aprobados o también los auténticos, porque aprobados también significa auténticos en la iglesia de Corinto. Y quiénes también son los desaprobados, que hemos visto quiénes son, ¿no? Son los falsos y lo que le llamamos también lo que han sido lo de la copia, ¿no? Que en algunos momentos se hablaba de la copia, son fiel copia nada más, pero no son los auténticos, ¿no? Segundo, que las casas grecorromanas eran utilizadas para las asambleas de los cristianos, no habían espacios sagrados, no había por qué tener lo que hoy hablan de reverencia, que hay que ser reverente. La reverencia está en el corazón, hermanos. La reverencia es con el comportamiento, porque a veces se cuidan que no hay que entrar en la iglesia así, que no hay que comer en la iglesia, que no hay que hacer esto, pero no habían espacios sagrados. Su casa es un espacio donde Dios está también. Donde usted está, hermano y hermana, ahí también está el Señor. Si usted va
a su cuarto, ahí está el Señor. Y si usted va a los servicios higiénicos, ahí está el Señor. El Señor está en todas partes. Cuando uno llega a un lugar, es un lugar también donde adoramos. Pero de la casa también adoramos al Señor. Y justamente ahora estamos en un espacio donde adoramos al Señor desde nuestras casas. Por tanto, entonces, no habían espacios sagrados en esta casa romana a la manera del templo de Jerusalén, a la manera de los templos paganos. Ya hemos dicho, hemos citado Hechos 7:48, donde Esteban pues habla de ese tema, ¿no? Entonces en estos cultos dijimos que entraban más o menos 50 personas y que unos cuantos nomás se sentaban y la mayoría estaban parados en el atrio. Así congregaban los hermanos. También habíamos dicho que en las iglesias se ha usado el capítulo 11 de Corintios, del 23 al 26, para oficiar la Santa Cena, algunos para profetizar juicio de Dios contra aquellos que participan en pecado o viven o no viven en la santidad de Dios. Y eso también le trae al lado la pregunta, ¿no?, de lo que ya hemos visto. Pero realmente eso es lo que Pablo ha dejado registrado. Hemos visto que no hay ninguna evidencia de eso. Y la santidad es cada día. Amén. Amén, hermanos. No hay ninguna evidencia de lo que hemos dicho. ¿No? No hay evidencia. La santidad se vive todos los días con el comportamiento, ¿no? Cuarto, Pablo no excluye a nadie de la cena del Señor, pero exhorta a algunos cuyo comportamiento no es solidario, que deben discernir del cuerpo del Señor antes de participar de la cena. A estos también se les pide que deben examinarse a sí mismos, si se les puede asociar con los indignos y no aprobados, a la cual Pablo se ha referido como los que afrentan a los que nada tienen, que hemos visto en el versículo 22. Quinto, también concluimos diciendo que la expresión haced memoria de mí no solo es recordar la entrega y compromiso de nuestro Señor, sino para manifestar con nuestras vidas el amor y la justicia para el bienestar del cuerpo. Y ese compromiso está vigente, hermanos y hermanas. Sexto, en la actualidad todavía está vigente hacernos estas interrogantes. ¿Es bíblico no permitir a los creyentes que participen de la cena del Señor? ¿Qué textos bíblicos son sus fundamentos? ¿Quién es el que llama la cena del Señor? ¿No es la cena del Señor una buena oportunidad para acercarse al Señor de la gloria? Y por último, hermanos, esta pregunta: ¿quién es digno de participar de la cena del Señor? Entonces, a través de estas preguntas, ¿está vigente todavía, hermanos? Creo que usted tiene la respuesta luego que hemos analizado ya los textos que son bastante amplios, pero que ahora hemos analizado versículo por versículo. Nos hemos dado cuenta que nuestro entendimiento que teníamos sobre la cena ahora no será lo mismo. Ahora, cuando celebremos la cena, aunque en este contexto algunos se están celebrando de otra manera, con la buena intención, hermanos, con la buena intención, porque siempre hay que ver la buena intención. El contexto ha cambiado, algunos hermanos y hermanas han consultado si se puede celebrar la cena sin estar en una casa donde están todos reunidos los hermanos. Pues ahora los contextos han cambiado. Lo más importante, hermanos, es: ¿estamos en comunión con el Señor? ¿Estamos en comunión con los hermanos? ¿Somos solidarios? ¿Hemos expresado el amor fraternal, el amor ágape con nuestros actos en este tiempo, en esta situación difícil? Entonces, examinémonos. Tenemos que examinarnos. Y nos examinamos para corregirnos, hermanos.
Todo el que se examina y sabe que no estamos bien, es un buen momento para poder acercarnos al Señor. ¿Y qué buen momento para acercarse en la cena del Señor? Para poder decirle al Señor que nos ayude, por ejemplo. Que si estamos débiles, que el Señor nos fortalezca. Que si le hemos fallado al Señor, le hemos traicionado al Señor, como hemos visto en nuestro texto, cómo se traiciona al Señor cuando no se le da el alimento al hambriento, podemos corregirnos, hermanos. ¿Usted quiere morir como Judas? No se arrepintió Judas, ¿sí o no? No vemos un arrepentimiento de Judas. Entonces, la cena nos permite eso, hermanos. Y si usted lo celebra en su casa la cena, entonces haga memoria también de las cosas que el Señor hizo por nosotros, por toda la humanidad. Pero no solamente es un hacer memoria, sino es poner en práctica con los ejemplos que el Señor nos enseñó cómo se debe vivir la vida cristiana. Con una conducta sana, haciendo bien al prójimo, honrando a los padres, siendo obedientes también a la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, nosotros seguiremos estudiando la palabra, meditándola, domingo a domingo. Esperamos siempre que la palabra pueda llegar a sus vidas y pueda transformar también nuestra vida y pueda corregir el Señor también de aquellas cosas que aún no han cambiado en nuestra vida.